Bien, les quiero contar una historia. Se llama La historia del puente. Quizás ustedes lo hayan escuchado. Tiene que ver con un padre. Tenía un trabajo laboral en ferrocarriles y también tenía un hijo de 4 años. Bien, él estaba a cargo siempre laboralmente de bajar un puente, quizás para que pase el tren, luego lo elevaba para que pasen barcos en un río caudaloso. En cierto día el papá ciertamente fue a realizar su trabajo y tenía elevado el puente supuestamente y quiso bajar aquel puente para que pase ahora el ferrocarril. Y él vio que se había atascado, ¿no? el puente en sí, y había que ir a presionar una palanca especial y sostenerla mientras pasaba el tren. Y estaba en eso, ya venía el tren, y estaba en eso, y él se dio cuenta que su hijo, su único hijo que tenía de 4 años, venía tras él, porque vivían cerca, y él quiso cruzar la línea del tren, ¿cierto? Donde ya el tren ya venía, y bueno, este hombre realizando su trabajo, o tenía que sostener la palanca del tren para que sobreviva la gente que venía en el tren, obviamente, o dejar la palanca e ir a salvar a su hijo. Lo cual tomó la primera opción. Él presionó la palanca y lo tuvo presionado mientras mucha gente iba en el tren. Distinta gente a lo mejor preocupada, gente con tristeza, gente alegre. Quizás habían personas que a lo mejor eran delincuentes, ladrones, de todo tipo de personas, pero eran personas. Y este hombre sacrificó su hijito, de no salvarlo, de atravesar la línea del tren, por mantener la palanca presionada. Esta historia es conmovedora cuando uno lo ve, o cada vez que uno lo ve. Esta es la historia de nuestro Dios con su Hijo Jesucristo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a esta hora de este estudio o este mensaje que yo quiero entregar. Bienvenido, como les digo, mi nombre es Alfredo Coleado. Doy un saludo especial también a la Iglesia Cuarto Centenario, los cuales me invitan a dar un mensaje o dar un estudio, lo cual me siento honrado de poder también servir ahí. Un abrazo fuerte a todos los hermanos, los pastores de la Iglesia de Cuarto Centenario Osorno. Así que bienvenido también a este momento, y vamos a ver este tema del sacrificio o el significado de la cruz. Bien, vamos a partir entonces analizando qué significa la cruz, o quizás la historia que trae los sacrificios en la cruz. Quizás Jesús fue uno más de que sacrificaron en aquel tiempo. Los romanos, los griegos y los persas, quizás los persas fueron los que primero iniciaron este tipo de castigo. Luego fue Alejandro Magno, ¿cierto? Los griegos. Y por último los romanos, ¿cierto? Hasta el tiempo de Constantino, del año 300 y algo, por ahí terminó este tipo de castigo. En el tiempo de los romanos, porque tengo entendido que hasta los días de hoy todavía se ejecuta en algunas partes del mundo este tipo de tortura, o quizás como un juicio, a lo mejor como el pago de las rebeliones de ciertas personas, ¿cierto? Es como una forma de castigo. Bien, en el tiempo de los romanos, cuando todavía era una república, 70 años antes del nacimiento de Jesucristo, puedo contar una historia de un hombre llamado Espartaco, ¿cierto? Que lideraba rebeldes en aquellos tiempos contra la República de Roma, y se cuenta que, bueno, ellos eran como 120.000 personas, pero la revuelta o la rebelión que ellos hicieron contra los romanos no la ganaron, de manera que el ejército romano venció y tomaron preso a muchas personas, pero sacrificaron también a muchas personas. Aproximadamente 6.000 personas
a lo mejor en un trayecto de 200 kilómetros aproximadamente. Si usted figura hoy día en Osorno, de aquí a Osorno a Ancud, más o menos hay 200 kilómetros. 200 kilómetros de distancia de camino en una de las vías, de las tantas vías que tenía Roma, estaban estos 6.000 personas que ellos crucificaron. Tiene que haber sido un espectáculo quizás horroroso, asombroso, pero este era el tiempo de los sacrificios por medio de la cruz, o quizás era como una forma de castigo. El sacrificio lo hizo Jesús en este caso, pero los castigos de aquel tiempo estaban como de moda respecto a la crucifixión. Cuando saqué algunos temas, indagué un poco los temas sobre la cruz, y hay un señor llamado Julián Méndez, en abril 2014, él no es cristiano, pero hizo un reportaje llamado La tortura y la cruz. Y estuve investigando un poco el tema acerca de, por ejemplo, el látigo previo a la cruz, cómo castigaron a Jesús en este caso. Antes de llevarlo a la cruz, ellos castigaron a Jesús con un látigo que le llamaban el flagellum taxilotum, que era un látigo corto y que en las puntas del látigo, del cuero, tenía algo como plomo y unos huesos de oveja afilados. De manera que cuando en este caso castigaban a las personas en aquel tiempo, este látigo arrancaba la piel, sí, dejaba al descubierto las costillas de las personas. Y también dice a lo mejor este escritor dice que incluso queda a la vista la pleura. La pleura es como un cartílago que recubre el pulmón, de manera que arranca la piel y deja a la vista la pleura. Esa era más o menos la consecuencia o la secuela de los latigazos. De manera que a Jesucristo le dieron 40 latigazos, y dicen que no fueron los 40. Algunos estudiosos dicen que al menos le dieron muchos más latigazos que los 40. Entonces yo me imagino cómo habrá quedado la espalda de Jesucristo previo a la crucifixión. Esto es respecto al látigo. También hay un señor español que se llama José Cabrera. Él también hace una investigación y un enfoque así más o menos como si fuera una investigación forense, criminológico y judicial. ¿Cómo podría un personaje de esto enfocar este suceso de Jesucristo, cierto? Y él dice que Jesucristo murió dentro de las 24 horas después el día que fue apresado. Él duró 24 horas y agonizar demoró solamente 2 horas, a consecuencia que normalmente cuando se sacrificaban a las personas o se colgaban de modo de castigo a estas personas, duraban 2 días, 3 días o más días, hasta 4 días podía durar una persona en la cruz, pero Jesucristo en 2 horas estaba muerto. Esto significa que el castigo previo que yo le había contado acerca de los látigos, en realidad las escenas encarnecedoras que dejó los látigos, en realidad más cargar la cruz, porque él igual cargó la cruz camino a Gólgota, que también era una tradición propia del castigo. Y bueno, Jesucristo igual vemos por ahí en las películas también que él se cayó en una parte. Y bueno, igual el investigador dice que se fracturó parte del hombro, aparte que tenía muchos golpes en la cara también, que la gente le pegó, ¿cierto? Y sin desconocer que él también llevó una corona de espinas que le colocaron los mismos soldados. O sea, el flagelo del castigo de Jesucristo, cuando uno lo examina así como detenidamente, es altamente demasiado, digo yo, desde mi punto de vista, demasiado castigo para una persona que a lo mejor no merecía. A lo mejor si yo soy un homicida, si yo a lo mejor merezco a lo mejor un castigo, tal vez por las transgresiones legales que yo haya hecho, cualquier cosa mala, extrema,
a lo mejor merezco un castigo justo. Pero estábamos hablando de un hombre que de bajo perfil, ¿cierto? Que solamente era aquel que predicaba las buenas nuevas, ¿cierto? De salvación, el cual fue acusado por su mismo pueblo. Ellos fueron los que más colaboraron para este juicio, digamos, del sacrificio, que fueron los mismos judíos de aquel tiempo. Bueno, esta es más o menos la escena horrorosa la cual vivió Jesucristo en aquel tiempo, y que Isaías, hace 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, también él dijo en forma detallada. En Isaías 53, del 3 al 5, lo voy a leer, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto es lo que dijo Isaías 700 años antes. Y si nosotros lo traemos al contexto actual, ¿qué significa para nosotros la cruz de Cristo? ¿O qué significa la cruz, digamos? ¿Qué concepto tenemos hoy día de la cruz? ¿Cómo lo aplicamos, digamos, a nuestra profesión, como lo llamaba el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos nosotros para un poco ser condescendientes con este tema de la cruz? Si Jesús se sacrificó de esa manera, ¿qué podemos hacer nosotros en estos tiempos? Son como preguntas. Bueno, sin embargo, si nosotros hacemos lectura en la palabra de Dios y encontramos en San Lucas 14, 26 al 27, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y aquí viene un poco lo que nosotros nos toca hacer en estos tiempos. Dice Lucas 14, del 26 al 27, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, hablando de Jesús, y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí ya está diciendo algo como que Jesús no es tan, son duras tu palabra, como dice por ahí también la palabra de Dios, lo que le decían los discípulos, ¿quién podrá cumplirla? Pero Jesucristo en realidad trajo un mensaje, y un mensaje preciso, un mensaje fuerte, un mensaje a lo mejor para que nosotros podamos entender en estos días que el Evangelio no es un Evangelio de simpleza, un Evangelio de comodidades, un Evangelio de los días domingo. Si dice aquí Jesucristo a través de la palabra, nos está diciendo que Él no vino, a lo mejor no vino a traer comodidad a la persona que va a ser salvo, a lo mejor, sino que nos pide, en este caso, que los amemos a Él sobre el amor que nosotros le tenemos a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Él quiere que tengamos la prioridad sobre el amor de Él. Entonces, si nosotros no cumplimos con eso, a lo mejor no estamos cumpliendo el estándar que él dice. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a la cruz también? Dice en Gálatas 6:14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo. También, o sea, usted podría decir, a lo mejor el apóstol Pablo sí tenía de qué gloriarse, porque él era un hombre muy educado de aquellos tiempos, que hablaba 4 o 5 idiomas. Él era fariseo, era romano, y yo creo que tenía la capacidad, digamos, de ser un hombre bien capacitado de aquellos tiempos, y tenía de qué gloriarse. Pero él dice: lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Aquí está mencionando 3 tipos a lo mejor de sacrificio. El sacrificio mismo de Jesucristo, el sacrificio del mundo. Él dice, yo me sacrifico al mundo, es decir, el mundo me es crucificado, dice. O sea, nosotros no nos acomodamos al mundo, es lo que trata de decir Pablo. Y yo al mundo, dice, y yo al mundo, es decir, Pablo dejó de ser ese Saulo que era anteriormente para ser un Pablo, el apóstol, siervo de Jesucristo. Soy esclavo de Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Entonces él hizo un sacrificio especial y él se entregó al 100 para la obra de Jesucristo. Entonces, si Pablo, en realidad, él no se gloriaba de nada de lo de él, de lo que él era, digamos, en esos tiempos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pensaba Pablo en aquellos tiempos. Y si vamos a Marcos 8:34, dice también, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La palabra de Dios sigue nombrando la cruz de Jesucristo. Y si alguno, dice, le dijo a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es símbolo de muerte, lo que estábamos diciendo al principio, ¿cierto? La gente lo colgaban ahí y para que muera, ya sea por un castigo o ya sea por el sacrificio, en este caso de Jesús. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos negarnos muchas cosas en esta vida de cristianos. Por ejemplo, en vez a lo mejor de querer alimentarnos bien cada día, pero un buen cristiano que entiende bien la palabra y que no es oidor sino hacedor, a lo mejor hace ayuno y pasa hambre a causa de eso. Se está negando de algo que a lo mejor el cuerpo está solicitando. O cuando nosotros debemos cumplir con nuestro trabajo en la iglesia, por decir, tenemos que recurrir a los cultos, tener que asumir un ministerio, y a causa de eso dejamos nuestra familia, dejamos también nuestra comodidad, ya no podemos descansar, sino que tenemos que, a lo mejor después del trabajo laboral, tener que cumplir con el trabajo, un ministerio que tengamos dentro del Evangelio. También nos estamos negando a nuestras comodidades. Entonces ahí estaríamos cumpliendo la palabra que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, esa es la manera entonces de cómo nosotros podemos a lo mejor corresponder a Jesucristo en algo. O sea, si por causa del sacrificio de Jesucristo nosotros podemos hacer algo, ¿cierto? Lo que dice aquí la palabra de Dios. También en Romanos 12, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando Pablo en Romanos 12. Él dice, pero como que Dios está diciendo, no Pablo, porque la palabra de Dios que nosotros leemos cada día en la Biblia no es la palabra de aquel que escribió, sino que es la palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dios mismo dice, como que Dios dice, con sus palabras dice, os ruego, como que nos está suplicando, por favor, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas son las palabras que Dios nos dice cada día a través de la Biblia. Estos son los conceptos acerca de la cruz, cómo nosotros debemos entender este misterio de la cruz, de dónde nace este tema de la cruz, por qué tuvo que Jesucristo, a lo mejor siendo Dios mismo, venir. ¿Acaso no tendría el poder Jesús a lo mejor de no pasar por esta parte, digamos? Esto es lo que necesitamos analizar nosotros como cristianos cada día.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El sacrificio de la cruz, ¿cierto? Ya fue un acto, es un hecho, es historia. Jesús ya sufrió, Jesús ya vino a cumplir un plan. Pero nosotros ahora, ¿qué nos queda también hacer? Es lo que estábamos leyendo recién, que debemos también nosotros negarnos a nosotros mismos para llegar a ser su discípulo. Si no, a lo mejor nos vamos a encontrar con sorpresa en el día del juicio y nos van a leer el libro de la vida y quizás nosotros no calificamos, pero si nosotros nos sentimos cómodos, obviamente. Tenemos que hacer algo en estos tiempos. Yo los invito a través de este estudio o este mensaje a que pensemos en este tema de cómo corresponder a ese sacrificio de la cruz. La cruz, ¿qué significa en cierta forma? La cruz significa símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Y sí, si ustedes analizan algunos dibujos que algunos pintores hicieron a Jesucristo crucificado, ¿y por qué es de vergüenza? Porque aparte de estar públicamente muriéndose por las calles, los caminos, ¿cierto? Sobre un madero, a vista y paciencia de todo el mundo, también iban con poca ropa, casi desnudos. Entonces era de vergüenza, aparte del sufrimiento que tenía, que en cada momento iba perdiendo la vida, ¿cierto? Hasta morir. Pero también desde la perspectiva divina, la cruz también significa salvación y vida eterna. ¿Por qué nosotros hablamos, los cristianos, los evangélicos, hablamos de que la cruz, la sangre de Jesucristo tiene poder, ¿cierto? ¿Y por qué la cruz tiene salvación y vida eterna? ¿Salvación de qué? Siempre cuando nosotros conversamos con personas que no conocen el evangelio, dicen, ¿salvación de qué? Si yo no me estoy ahogando, no me está pasando nada, ¿por qué nos hablan de salvación? Bueno, quizás nosotros no pensamos mucho en qué va a pasar después de la muerte, o quizás no pensamos mucho en el Creador. Nosotros fuimos creados, yo lo creo por medio de la fe, que nosotros fuimos todos y cada uno de nosotros fuimos creados, y todos, la humanidad, aunque seamos muchos millones de personas, pero todos somos distintos uno del otro. Somos creación especial de Dios. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz en realidad? ¿Qué cumplió, digamos? ¿Qué objetivos cumplió Jesucristo en la cruz? Cumplió un par de objetivos en realidad. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, sale como los sacrificios. En el día de la expiación, ¿cierto? Se sacrificaban corderos, el más hermoso, ¿cierto? Había que hacer sacrificio, tendría que haber sangre para el perdón de los pecados. Esto se hacía normalmente en la fiesta de la Pascua, lo cual Jesucristo también murió exactamente en el día de la Pascua. Eso no es casualidad, eso fue premeditado, eso fue hecho, eso fue, como quien dice, proyectado desde la eternidad. Y ahí vemos que Jesucristo no vino a lo mejor a una sorpresa acá, a lo mejor el sacrificio a lo mejor lo sorprendió, ¿no? Esto venía desde antes, y eso lo corroboramos nosotros en la palabra de Dios también, en Hechos capítulo 2, del 22 al 24, dice: varones israelitas, oí estas palabras, dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice. Y aquí viene el tema, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí sale la palabra de Dios diciendo que esto fue con conocimiento de Dios anticipado, digamos. Aquí no hubo improvisación ni nada, sino que Jesucristo sabía exactamente, y a razón de eso es que se cumplen tanto las fechas. Él vino a morir y vino a sustituir ese cordero inmolado, ¿cierto? Ese cordero puro que se sacrificaba para perdón de los pecados cada año, lo hacía el sumo sacerdote. Y ciertamente Jesucristo es tomado como el gran sumo sacerdote después de este sacrificio también, hasta los días de hoy y por los siglos de los siglos, como lo dice Hebreos 4, del 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el sacrificio de Jesucristo. También fue necesario que Él viniera a este sacrificio. También hay una historia en la antigüedad, ¿cierto? Como una analogía, ¿se recuerdan? Pero también hay un texto que sale en el Nuevo Testamento, en San Juan 3, del 14 al 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También hay una referencia de por qué Jesucristo tuvo que estar en una cruz, a lo mejor. ¿Cuál fue el sentido de que un Dios venga a sufrir tanto y además morir de una manera vergonzosa y con tanto dolor y con tanto desprecio, con tanta ira que Satanás aquí sacó hacia este Cordero, hacia Jesús, a este Dios que a lo mejor pudo, librarse de todos estos castigos? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes fue el beneficio en el fondo? Bueno, la analogía que sacamos era del libro de Números en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Moisés estaba en el desierto todavía, ¿cierto? Y el pueblo que salió de Egipto, ¿cierto? Siempre reclamando, etcétera, etcétera. Y dice en Números 21 del 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hay un signo de interrogación, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponle sobre sus astas, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ya, ahí también hay una relación importante de cómo en el Antiguo Testamento un ser despreciado, ¿cierto?, maldito como la serpiente. Ya sabemos un poco la historia de la serpiente cuando tentó a Eva. A partir de ahí fue maldita y a causa de esto ella tiene que arrastrarse mientras vive, arrastrarse por la tierra, ¿cierto? Un ser maldito, pero Jehová tomó algo maldito y lo elevó hacia un lugar alto, ¿cierto? Para que cualquiera que lo mire, y esta persona que ha sido mordido o afectado por una serpiente, al mirar la serpiente que está colgada en lo alto, al mirarlo solamente pueda sobrevivir o vivir de nuevo y no morir. Bueno, esta es la analogía que también vino a cumplir Jesucristo, ¿cierto? Que si bien es cierto, entendemos que también la ley de Moisés que entregó Jehová a Moisés también era condenatoria para el hombre, es decir, el hombre no tenía la capacidad para cumplir aquella ley. Entonces, la ley en cierta forma venía como a condenar al hombre. Y Jesucristo vino también a cumplir en la carne como hombre, vino a cumplir la ley completamente. Y bueno, ¿por qué Jesucristo finalmente elige la cruz? Quizás ahí está el tema central de lo que yo trato de describir en estos momentos, ¿cierto? Porque Jesucristo vino a nacer de hombre, ¿cierto? A cumplir una parte del ministerio eterno, de venir a morir en una cruz, ¿cierto? Hacerse maldito, ¿cierto? En una cruz, alguien que no debía haber pagado esto, pero lo vino a cumplir como ellos lo habían diseñado en la eternidad, ¿cierto? Así que esto es como un poco la historia de la cruz,
Cuando yo investigo este tema acerca de la cruz, me impacto, en realidad quedo perplejo con tanta, a lo mejor con tanta masacre que pasó este Hijo de Dios. Uno admira las enseñanzas de Jesucristo. Yo admiro mucho las enseñanzas de Jesucristo y mucho, digamos, y sobre todo su humildad. Pero lo que más me admiró en esta ocasión fue estudiar cómo Él tuvo tanta capacidad de un sacrificio, ¿cierto? ¿Para qué? Para librarnos a ti y a mí. Librarnos de la muerte, porque el pecado entró por el hombre y por lo mismo la muerte. Y por ende la muerte. Entró el pecado y por ende la muerte. Finalmente Jesucristo, Dios envió a su único Hijo, como lo dice San Juan 3:16, ciertos versículos tan conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la historia de la cruz. Este es el sacrificio perfecto de un Dios que vino a nacer de hombre a sufrir por ti y por mí. Esto es el mensaje preciso, digamos, para reflexionar en estos tiempos. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos discernir la palabra de Dios, necesitamos cada tema ahondarlo, estudiarlo. Y como lo dice también la palabra de Dios, no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Yo los invito a que reflexionemos sobre la cruz de Jesucristo. Una muerte tan cruenta, digamos, para alguien que no merecía eso. Así que por causa de Jesucristo algo podemos hacer nosotros en estos tiempos. Por lo menos ser fiel a Él, ¿cierto? De encomendarnos cada día a Él, de pedir perdón por las transgresiones que nosotros hacemos o cometemos cada día. Pedimos perdón, estamos a sus pies. Y Él dice que cuando nosotros nos humillamos y estamos a sus pies, entonces somos grandes en Dios. Dios mira de lejos al orgulloso, ¿cierto? Al imponente, pero da gracias a lo humilde. Espero que esa humildad esté en nosotros, pero esté en el corazón, no esté en forma externa. A lo mejor no visualicemos en forma externa una humildad a lo mejor que no es correcta, sino la humildad está en el corazón. Los invito a orar para dar término a este mensaje. Padre nuestro, te doy las gracias, Señor, en estos momentos, por permitirme, Señor, de hablar acerca de ti, de esta palabra, en estos tiempos, Señor. Reconozco que soy un pecador, reconozco que pasé mucho tiempo fuera de tu redil, Señor. Pero, Señor, hoy día estoy aquí a tus pies, Señor, tratando de cumplir tu palabra, Señor. Recoge, Señor, lo que tú nos has entregado también, Señor, en estos días. Tu palabra no miente, tu palabra es verdad, Señor, y queremos pensar, queremos meditar sobre la cruz, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú me das la oportunidad de estar hoy en día, Señor, hablando, Señor, también para las personas, Señor, acerca de este Dios, de este hombre, Jesucristo mismo, Señor, que vino a entregar su vida, Señor, en un madero de la cruz, haciéndose maldito, Señor, sufrir hasta la muerte, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú diste tu sangre, Señor, en esa cruz para salvarnos, para redimirnos, Señor, porque tú pagaste la deuda que a lo mejor nosotros deberíamos haber pagado, Señor. Gracias, Jehová, gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por estar en este momento, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque no hablo por mi propia cuenta, sino hablo porque el Espíritu Santo está en este lugar y Él quiere transmitir las palabras, a lo mejor, Señor, que Él nos quiere dar a conocer. Gracias, bendito Dios. Pido también por esta iglesia, Señor, por todas las iglesias, a lo mejor hoy en día, en estos tiempos de enfermedades, Señor. Pido que tu bendición esté también y tu amparo esté también en todas las familias, Señor. Gracias, bendito Dios.
Te pido tu bondad, Señor, en estos tiempos, tu misericordia y tu gracia también, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Entrego este mensaje, Señor, con la bendición de lo alto que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Señor.